Los invito a que vayan conmigo, hermanos, que abran sus Biblias conmigo en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Regresamos al libro de Romanos, nuestra jornada a través de esta maravillosa carta expositiva de parte del apóstol Pablo. Un autor describió el capítulo 8 de Romanos. Lo describe a Romanos como el Evangelio siendo el anillo, Romanos siendo la joya sobre ese anillo, pero Romanos 8 siendo el punto más brillante de esa piedra preciosa. Así que estaremos en este capítulo a través de las próximas semanas. Y hoy quiero simplemente tomar los primeros 4 versículos de este maravilloso capítulo. Así que yo espero que vengan preparados con lápiz o pluma en sus manos. Tenemos libretas que podemos facilitarles en esta mañana. Pero abran conmigo y vamos a pedirle al Señor, como acaba de hacer mi hermano, que abra nuestros corazones a las verdades gloriosas que vamos a encontrar aquí. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? Amén. Romanos 8, versículo 1 al 4. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Yo creo que si hay algo que todos necesitamos hoy en día, es seguridad y confianza. No sabemos qué pasará de aquí a unos minutos. Varias de nuestras familias, nuestra congregación, a través de la iglesia, recientemente han experimentado eso. Ustedes en algún momento han sentido y han pasado por algo igual. Pero a veces miramos al mundo y parece que el mundo se está desmoronando, ¿verdad que sí? Y necesitamos, es urgente que nosotros tengamos un terreno firme sobre el que nosotros podamos anclar nuestras almas en medio de estos episodios de tanta turbulencia en nuestra vida. Y la belleza, hermano, es por eso que Dios en su providencia nos trae un pasaje que provee precisamente esa firmeza. Romanos 8 es el capítulo más extenso de la carta a los romanos y uno de los más ricos e increíble contenido. Martín Lutero lo llamó la obra maestra del Nuevo Testamento. Y una de las cosas que quiero simplemente apuntar primeramente en esta mañana es el hecho de que, si ustedes notan, Romanos 8 comienza en el versículo 1 con ninguna condenación y termina con ninguna separación en el versículo 39. Comienza con ninguna condenación y termina con ninguna separación. Y yo creo que esto es maravilloso, hermano, porque esa es la roca sobre la cual nosotros debemos de anclar nuestra alma hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por su pueblo. No hace falta estar en medio de un crisis para que este pasaje sea relevante a nuestra vida. Yo creo que en cualquier mañana que Dios nos dé la dicha y la misericordia y la gracia, nosotros abrir nuestros ojos y que sintamos el peso del pecado, Romanos 8 todavía hoy en día nos sigue hablando. Ahora, yo creo que pongamos el texto en contexto. Nosotros acabamos de venir hace 3 domingos atrás, venimos del capítulo 7
Y el capítulo 7, si ustedes se acuerdan, si estaban con nosotros, Pablo nos había mostrado la lucha que el verdadero cristiano tiene en su vida, que experimenta día tras día en su día cotidiano, con el pecado, porque todavía mora en él. Que nos declara y nos dice que el pecado deja de ser Señor sobre tu vida, deja de tener el trono de tu vida, pero Él sigue siendo nuestro enemigo. Lo vemos cuando enfrentamos enfermedades, vemos el resultado del pecado, lo vemos en nuestra propia vida, pero lo vemos obviamente en el lado más importante, en nuestra vida espiritual. Y es por eso que Pablo exclamó al final del capítulo 7, si se acuerdan, en el versículo 24, él dice, después de describir la batalla que existe presentemente, él declara y llega a la conclusión que miserable de mí. Y hace esta pregunta, ¿quién me librará? ¿Quién me rescatará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta vida que está siendo dominada por el pecado y la muerte? Y la respuesta la da en el versículo 25. ¿Qué es lo que él dice? Gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Y ese rescate, él dice, yo no soy nada fuera de Cristo. Él es el que, ¿quién me rescatará a mí? Oh, y no solamente declara la contestación, sino que la declara con adoración. Gracias a Cristo. Y ese rescate es de lo que Pablo va a explicar ahora más ampliamente en el capítulo 8. Y comienza con una palabra que nosotros hemos usado en el pasado. Yo quiero comenzar con justificación. Y en forma simple, justificación es de lo que habla inmediatamente el versículo 1. Justificación es ninguna condenación. Es ninguna condenación. Miren conmigo el versículo 1. Por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo creo que ustedes hagan algo conmigo. La palabra que utiliza en no hay, pueden haber diferentes versiones en esta mañana, pero una de las versiones que usa la palabra más indicada ahí es ninguna. Yo creo que ustedes tomen esa palabra ninguna y en su mente, en su imaginación o escribiéndola, ustedes los pongan al comienzo de la frase. Porque así es como el griego original, el texto original, de hecho, Pablo escribe estas palabras. Él dice ninguna condenación. En verdad está reescrita ninguna condenación. Literalmente la traducción en griego al español es ninguna condenación hay, por consiguiente, para los que están en Cristo Jesús. Esa es la frase original y él usa la primera palabra es ninguna. Esa es la fuerza tónica y tan fuerte que Pablo quiere traer a los creyentes comenzando este capítulo. Que lo que él está diciendo es que todos los que han sido unidos a Cristo por la fe han sido librados de la condenación del pecado. Y esto es lo que tú necesitas saber esta mañana. Es que nosotros somos librados de la condenación del pecado. Somos librados de la condenación del pecado. Si estás escribiendo, esto es un maravilloso punto para tú recordar a tu mente, recordar a tu corazón todos los días. Somos librados de la condenación del pecado. Ha sido declarado justo en el tribunal de Dios. Hay una acusación que Pablo ha estado enfatizando, especialmente en los primeros 3 capítulos de Romanos. Hay una acusación que hubo sobre nosotros, que hay sobre toda la humanidad. Pero hemos sido declarados justos en el tribunal de Dios por medio de la obra de Cristo. Y por lo tanto, él dice, ya no hay ninguna sentencia pendiente contra aquellos que son regenerados, que han sido justificados. Y déjame decirte, ese veredicto no puede ser revertido. Porque no depende de ti, ni depende de mí, depende de Jesús. ¿Okay? Dios ya no tiene razón judicial, porque estamos hablando en términos de ley, de juicio, de tribunal. Él está diciendo que Dios ya no tiene razón judicial alguna para castigarnos por nuestros pecados. Ni los pecados pasados,
ni los pecados presentes, ni los pecados futuros. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por todos ellos en la cruz. Y si tú no puedes decir amén, it's okay. It's okay. Quizás para algunos esto sea algo conocido, quizás para alguien aquí es algo que necesitas digerir. Y eso es excelente. Prefiero que lo dijeras antes de decir amén muy rápido. Y estudiemos este pasaje más a fondo. Pero quiero compartirte estas palabras, una cita de parte de el gran Martín Lutero sobre la unión con Cristo, que creo que ayuda un poquito más. Esto es lo que él dijo, él describió esto. La fe une el alma con Cristo como una esposa está unida a su esposo. Todas las cosas que Cristo tiene se convierten en propiedad del alma del creyente. Todas las cosas que el alma tiene se convierten en propiedad de Cristo. ¿Okay? Todas las cosas que Cristo tiene se convierten en propiedad del alma del creyente. Todas las cosas que el alma tiene se convierten en propiedad de Cristo. Cristo, quien nunca ha pecado, al tomar sobre sí, por su anillo nupcial de fe, todos los pecados del creyente, hace que esos pecados queden abolidos en él. Lo trata como una imagen de matrimonio, que todo lo que es de mi esposa es mío y todo lo que es mío es de ella. No hay tal cosa como las deudas mías separadas de las deudas de ella. Eso es un pequeño 101 en cuanto a las finanzas matrimoniales. No es la cuenta bancaria de ella y la cuenta bancaria mía, es la cuenta bancaria de ambos. Sus deudas ahora son mis deudas son las deudas de ella. Y lo que está diciendo aquí es que si nosotros aplicamos lo mismo a la imagen de Cristo como el novio de la iglesia, es lo mismo. Mis deudas ahora son cargadas y pagadas por Él. Amén. Y Pablo dirá más adelante en este mismo capítulo, versículos 33 y 34, al final de este capítulo, él dice, ¿quién nos condenará? Y él lo contesta él mismo en el versículo 34, nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Hermano, lo que Pablo está diciendo es que nuestro Señor Jesucristo es aquel en quien él es la persona en quien fue absorbido nuestros pecados, que Él tragó de una vez y por todas todos nuestros pecados y que por eso ninguna condenación queda flotando contra los que están en Cristo Jesús. Y lo que dice el versículo 33, ¿quién nos condenará? ¿Quién en todo el universo podría condenar a alguien que ha sido declarado justo por medio del juez más alto de toda la creación? Y la contestación es absolutamente nadie. Nadie. ¿Y cuáles son las implicaciones de esto? Dice, ok, es bastante para digerir, pero ¿cuáles son las implicaciones de esto? Yo creo que tú repite conmigo. Avergonzados sí. Diga conmigo, avergonzados sí. Condenados nunca. Diga conmigo otra vez, avergonzados sí. Condenados nunca. Y esto es importante, sobre todo cuando nosotros estamos atravesando crisis en nuestra vida. Si un creyente se enferma, y lo he escuchado a través de mucha de mi vida, yo quiero corregir el error teológico esta mañana. Si un creyente se enferma, debe entender que Dios no lo está castigando judicialmente. Dios ya no nos trata como juez, Él nos trata como padre. Una diferencia muy grande que necesitamos nosotros entender. Ahora, Dios, aunque no nos trata como juez, nos trata como padre, pero aun cuando Él disciplina a sus hijos, Él lo hace con amor. Es lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra disciplina viene ¿qué? Viene de la raíz de discípulo. Dios no nos castiga, Dios nos discipula. Y cuando nos toque partir de este mundo, nosotros tenemos la certeza de ser recibidos en su presencia con brazos abiertos. Amén. Y lamentablemente, por una mala teología, poco entendimiento o simplemente pura ignorancia, muchos creyentes verdaderos no experimentan esta seguridad. Hay quienes piensan que cada vez que un cristiano peca, él vuelve
a caer bajo condenación hasta que confiese ese pecado. Este capítulo no dice eso. Porque si fuera así, los cristianos siempre estaríamos entrando y saliendo de la condenación, ¿verdad que sí? Pero eso no es lo que Pablo enseña. Sí, debemos sentir vergüenza por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque con ellos nosotros ofendemos al Dios que nos amó tanto que entregó a su único hijo por nosotros. Pero hay una diferencia, escúchame, hay una diferencia abismal. Hay una diferencia increíblemente grande entre el cristiano avergonzado y el cristiano condenado. Y tú necesitas entender esa diferencia. La culpa, esa vergüenza, la culpa de yo caer, de yo fallar, esa vergüenza que ocasiona la culpa, su propósito es llevarnos al arrepentimiento y a la confesión con el propósito de que nosotros experimentemos el gozo del perdón. Ese es el propósito de esa vergüenza cuando yo fallo. Que al venir al Padre, Él nos invita a que vengamos, que cuando fallamos caemos, nosotros vengamos a Él. Pero te lo recuerdo de nuevo, tú no estás delante de un juez. Tú estás viniendo delante de tu Padre Celestial, que te invita. Y tú entras ahí con el puro y completo conocimiento de que tú sabes que tu Padre ya te ha perdonado. Por eso dice, entra con confianza delante del trono de la gracia. ¿Qué confianza? La confianza de que tú sabes lo que Cristo ya hizo en la cruz. De que tú no estás viniendo delante del Padre como un condenado, sino que tú estás viniendo delante del Padre como un perdonado. Un miserable perdonado. Que sabe que necesita del poder de Él todos los días. Amén. Es muy importante, hermano. Ahora, de la justificación yo creo que podemos pasar a la santificación. Y una simple definición esta mañana es: santificación es la evidencia, no la causa. Es la evidencia, no la causa. Versículo 2, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Lo leo de nuevo. Porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Vimos anteriormente que los cristianos no solo tenemos la seguridad de que no hay condenación, pero segundo también tenemos la certeza de haber sido libertados del pecado. ¿Ok? Tenemos la seguridad de que no hay condenación, pero ahora tenemos la certeza de haber sido libertados de la esclavitud del pecado. Y la evidencia, dice, pero ¿cómo tú sabes? ¿Cómo puedes decir que ya no somos condenados? El versículo 2 me dice eso. La evidencia de que ya no hay condenación es la obra del Espíritu. ¿En quién? En nosotros. Que nos capacita ¿para qué? Para resistir la influencia del pecado. Es lo que le está diciendo. Que todos los que han sido justificados, ¿verdad? No hay condenación, están siendo ahora ¿qué? Santificados. Y el orden de esos dos factores, el orden importa. Aquellos que tomaron en matemáticas más simples nos dice que no importa la orden de los factores en cuanto que no altera el producto, ¿verdad? 2 más 2 es 4, 2 más 3 es 5, 3 más 2 es 5. La orden no afecta, pero en este caso, la orden de los factores importa. ¿Y qué es lo que yo quiero decir con esto? Que para decirlo en simples términos, no es porque yo estoy siendo santo que yo soy justificado. No es porque yo estoy tratando de actuar con santidad y hacer las decisiones correctas, que es que entonces yo soy declarado justo. Sino porque ya yo he sido declarado justo, porque yo soy justificado, ahora yo estoy siendo santificado. Y la santificación es evidencia de que yo he sido justificado.
La santificación es la evidencia, no la causa de la justificación. Imagínate que yo voy al médico y le digo, tengo fiebre, tengo tos, creo que estoy enfermo, tengo tos seca, tengo debilidad, tengo dificultades, ¿verdad? Físicas. Lo que yo estoy diciendo no es que la fiebre, la tos, la debilidad sean lo que me enfermó, sino lo que yo estoy diciendo es que estos son ¿qué? Síntomas. Son la evidencia de que yo estoy ¿qué? Enfermo. Y de la misma manera, hermano, no es por mis acciones santas que somos justificados. La única razón por la que Dios me declara justo en su tribunal de justicia es la perfecta justicia de Cristo, que fue dada a mí por medio de la fe. Amén. Pero todo lo que ha sido justificado, todo lo que ha sido justificado, ahora está en el proceso de santificación. Esa es la evidencia del milagro de la salvación. ¿Ok? Y si tú tienes alguna otra versión, si tienes versión de las Américas, usa una palabra diferente, el poder del Espíritu que da vida, pero hay una que dice la ley del Espíritu de vida. Y esto a mí me atrajo mucho, me atrajo el ojo, me atrajo la mente de que él dice esto. Él dice, si tú perteneces a Él, porque ustedes pertenecen a Él, la ley del Espíritu de vida ahora te ha libertado del poder del pecado. ¿Qué es lo que quiere decir él? Cuando Pablo habla de la ley del Espíritu de vida, y él lo usa aquí también, del Espíritu que da vida, él alude, en cierta forma, muchos piensan y lo han confirmado, que él alude a la promesa en el Antiguo Testamento de que Dios prometió enviar su Espíritu para capacitarnos para obedecer. Ezequiel 36, 25 alude a esto y lo afirma cuando por medio del profeta él hace esta declaración profética del futuro. Él dice, entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Y versículo 27, pondré mi espíritu en ustedes. ¿Para qué? Para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Él prometió que iba a haber alguien que iba a venir con el propósito, uno de los propósitos, de ayudarnos, capacitarnos, empoderarnos para nosotros que seguir los decretos de Dios y ser obedientes a sus ordenanzas. Entonces es exactamente lo que Pablo está diciendo en este versículo 2 de Romanos 8, que fuera de la obra del Espíritu, fuera de la obra del Espíritu, la ley solo nos condena. ¿Se acuerdan? Lo vimos en el capítulo 7, que nosotros no podemos obedecerla con nuestras propias fuerzas, aunque queramos, que las personas que están fuera, aquellos que traten de obedecer la ley, no pueden. Pero cuando somos regenerados, el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, en el momento de conversión, nos da una nueva capacidad, nos da una nueva energía, nos da una nueva motivación para obedecer. Ahora yo quiero obedecer. Y ahora hay un deleite en la obediencia. Y lo que quiere decir es que el deseo de obedecer a Dios solo por el hecho de agradar a Dios. Lo que siento es el deseo de obedecer solo por el hecho de que esto place el corazón de Dios. Eso no estaba ahí antes. Un verdadero cristiano no quiere cometer adulterio aunque luche con la lujuria. Una cosa es la lucha, pero otra cosa es la caída. La lucha está ahí, pero su deseo es placer a Dios. Un verdadero cristiano convertido. Y es de lo que él está hablando aquí. Hay un deseo por obedecer. Es la lucha en la que hablaba Pablo. A veces lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, muchas veces termino haciéndolo. Ahora nota esto. Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Dios hizo lo que la ley no podía hacer.
Y volviendo a ese punto pasado, Dios nos capacita, el Espíritu Santo ahora capacita a todo cristiano para resistir el pecado. Él quiere resistir su influencia por causa del Espíritu que mora en él. Entrando a esta próxima sección, versículos 3 y 4, Dios hizo lo que la ley no podía hacer. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo, diga conmigo, Dios hizo, muy importante, lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en su cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Versículos 3 y 4 nos dan uno de los grandes resúmenes del Evangelio en todo el Nuevo Testamento. Y si nos concentramos en esa frase del versículo 3, Dios lo hizo. ¿Dios hizo qué? Dios hizo lo que tú no podías hacer. Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Qué es lo que la ley no podía hacer? Vamos a aclararlo nuevamente. La ley no podía ¿qué? No podía justificarte. La ley no podía justificar, la ley no podía santificar. Y no es porque había algo malo en la ley. ¿Se acuerdan? Lo vimos anteriormente. La última vez en Romanos 7, versículo 12, nos decía que la ley es que es buena, es que es justa y es santa. ¿Verdad que sí? Santa, justa y buena. El problema no es la ley. Aquí está el quiz. ¿Cuál es el problema? Díganlo alto para los que están atrás. Nosotros somos pecadores, somos injustos. La ley es santa, pero nosotros no lo somos. Entonces, en lugar de justificarnos, lo que hace la ley es que expone nuestra injusticia, declara nuestra condenación, declara nuestra insuficiencia en cumplirla. Pero aquí entra la buena noticia de este versículo 3, que dice que Dios lo tuvo que hacer. No tuvo, quiso hacerlo, pero dice Dios lo hizo. No fuiste tú, Dios lo hizo. ¿Qué hizo Él? Él se metió en la historia del ser humano. Él se interpuso en nuestra vida. ¿Y qué hizo Él? Envió a su propio Hijo. De acuerdo al versículo, aquí dice que envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Es decir, envió a su Hijo con una naturaleza humana que es igual a la nuestra. Quiere decir, muchos de nosotros, ¿se acuerdan los cuadros y las pinturas con las que nosotros vimos en la casa de nuestras abuelas? Que muchas veces pintaban a Jesús con el halo así angelical, radial. Los artistas pintan a Jesús con un rostro hermoso y bello. Eso es lo que la palabra me dice. Él me dice que si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo con sus discípulos, nosotros no hubiéramos podido diferenciar entre Él y cualquier otro ser humano en ese lugar. Y aquí lo dice, en semejanza de carne, en semejanza de carne de pecado, con un cuerpo como el de nosotros, que era hombre, ser humano como tú y como yo. Pero tenía algo que ningún hombre tenía, y es que Él no podía pecar. Dice, no pecó, Él fue tentado en todo, nos dice Hebreos 4:15, pero sin pecado. Su humanidad era real, en todo sentido, pero Él era impecable en el más alto sentido. ¿Y por qué es que el Hijo de Dios tuvo que encarnarse? Simplemente esto, hermano, para que Él pudiera ofrecerse por el pecado y para condenar el pecado en la carne. Que Cristo tenía que ser el verdadero hombre para Él poder morir en nuestro lugar. Tú puedes mirar a cualquier religión, cualquier deidad, cualquier culto que existe fuera del cristianismo protestante. Y lo único, hay muchas cosas que nos diferencian, pero Dios es la única deidad divina, que se dio a sí mismo por su pueblo. Todos los demás requieren algo de parte de nosotros, requieren un esfuerzo de parte de nosotros. Dios, Yahweh, Jehová, divino, es el único
que ofreció a su Hijo, porque Él sabía que no había nada que pudiera pagar la paga del pecado y la deuda del pecado. Y eso debe ser suficiente para nosotros, en conocer el amor tan grande que Dios tiene por nosotros. Cristo tenía que ser verdaderamente hombre para morir en nuestro lugar. Y que al morir recibió en su cuerpo toda la ira de Dios. Justa ira de Dios. Era una ira justa por nosotros, que merecía nuestros pecados. No sé si ustedes han pasado por esto. Yo soy muy olvidadizo. Yo tengo que tener mis cuentas, pagar las facturas. Yo tengo que tenerlo todo en pagos automáticos. Porque gracias a Dios por la tecnología. Porque se me olvidaba y me cansaba de recibir llamadas. A veces, hey, no pagaste esto, hey, no pagas lo otro, y tener que pausar mi día para pagar. O sea, yo soy muy olvidadizo, especialmente con 3 niños. Pero no hay cosa más frustrante que una factura que no podemos pagar, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Hemos pasado por eso, ¿ok? Y más frustrante que una factura es el cobrador que no te deja quieto, que te llama y te llama y te llama para exigir ese pago. ¿Es justo? ¿Verdad que sí? Es justo, tú debes algo. Es justo de que Él te esté mazoneando hasta que tú pagues. ¿Por qué? Porque esa factura nos ata al cobrador. Hermano, Jesucristo pagó todas nuestras facturas. Y por eso el pecado ya no tiene poder para cobrarnos. Amén. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Hermano, Dios ejecutó en Cristo esa sentencia final de todos los pecados de aquellos que están en Cristo. Todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Es por eso que ya no puede haber condenación para ninguno de los que están en Él. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Y mira lo que dice el versículo 4, nuestro último versículo para este día. Pero Dios no solo hizo posible nuestra justificación, Él también hizo posible nuestra santificación. Versículo 4 dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiero aclarar esto no es una exhortación. Esto no es una exhortación a que andemos conforme al Espíritu, ¿ok? Es una declaración. Todo verdadero cristiano ya no anda. Él no está diciendo, traten de andar en el Espíritu y no andar en la carne. No, Él no está exhortándote a que tú no camines de acuerdo a la carne. Él está diciendo una declaración de que todo cristiano, todo verdadero cristiano ya no anda conforme a la carne, en el sentido de que ya él no descansa en sus propias fuerzas para ganar el favor o para obedecer a Dios. Él entiende que la única forma que él puede obedecer a Dios es poniendo su confianza en Dios. Y ningún ser humano puede obedecer a Dios en sus propias fuerzas. Ni quiere, ni puede. Ni quiere, ni puede. Pero el creyente quiere y puede por la obra del Espíritu en nosotros. ¿Ok? So, mientras nosotros estamos en este lado del cielo, ¿verdad? Antes de que sea por que el Señor venga pronto, ojalá venga pronto, ¿verdad? Antes de que mi hija cumpla 21. Pero mientras nosotros estemos en este lado del cielo, jamás nosotros vamos a alcanzar una obediencia perfecta. ¿Ok? Déjame destruirte la imagen de perfección que tú tienes. Tú nunca vas a poder obedecer a Dios perfectamente. Cristo mora en nosotros por su Espíritu, pero el pecado también todavía mora en nosotros. Hay una lucha en nosotros. Esa es la razón de nuestra lucha diaria, es lo que él estaba hablando en el capítulo 7, pero el verdadero cristiano quiere y puede obedecer a Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente. Hay un conocido cardiólogo, le diagnosticaron un serio problema en el corazón. Dicen que era buen médico, pero pensó que él podía corregirse a él mismo
simplemente cambiando su dieta y ejercitándose. Y lo que sucedió es que haciéndolo a su manera, pensando y pensando que yo soy cardiólogo, yo puedo hacerlo, terminó perdiendo su vida. Porque el resultado que le trajeron era que él no necesitaba ejercicio, él no necesitaba un cambio de dieta, él necesitaba un trasplante de corazón. Mi amigo, tú y yo no necesitamos que nos esforcemos más para obedecer a Dios. Nosotros lo que hemos necesitado es un trasplante de corazón. El trasplante de corazón entonces nos permite nosotros poder ejercitarnos y comer bien para ayudar el corazón. Pero nada de eso va a ser nada por ti si primero no hay un trasplante de corazón en tu vida. Y eso es precisamente lo que ha sucedido en la vida de toda persona que ha decidido seguir a Cristo. Empezamos este sermón diciendo que el mundo a veces parece estar cayéndose a pedazos, ¿verdad que sí? Hay incertidumbre, hay turbulencias, hay cosas que vienen en nuestra vida, a nuestro alrededor, pero hermano, nada de eso elimina lo que ya nosotros tenemos en Cristo, lo que nos afirma y nos asienta. Cristo es el recipiente de todas las bendiciones de Dios. Y nuestras vidas, dice Pablo en Colosenses 3, están escondidas en Él. Están escondidas. Hay algo que nada ni nadie nos podrá quitar jamás. Y es esto, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que aun cuando estás en medio del temor, en medio de la incertidumbre, podemos seguir haciendo la voluntad de Dios porque dependemos del Espíritu que Él ha puesto en nosotros. Tengo una advertencia para ti también. Si todavía tú estás tratando de ganarte el favor de Dios a través de la obediencia, a través de tus buenas obras, déjame leerte el versículo 1 opuestamente. Ahora solo hay condenación para ti, sin importar lo que hagas o dejes de hacer. Porque todavía no estás en Cristo. Estás viviendo en tus propias fuerzas. Una imagen que a mí me encantó y se me quedó en la mente. Es como una persona, como si tú fueras alguien que ha robado un carro, pero entonces cuando sales afuera empiezas a obedecer las leyes de tránsito. Te detienes en la luz roja, no te pasas del límite de velocidad, tratas de hacer todas las cosas bien, pero no importa lo que tú hagas, tú sigues siendo un transgresor de la ley. Porque estás manejando un carro robado, ¿verdad que sí? Mi amigo, todo lo que hagas bueno, todo lo que tú hagas como un carro, como un robado un carro, todo lo que tú trates de hacer bueno es ilegítimo ante los ojos de la ley. Y es ilegítimo delante de los ojos de Dios. Por la sencilla razón de que tú no estás en Cristo. Pero siempre hay esperanza en Él. Tú tienes que llegar a la convicción de que la justicia que tú necesitas para ser aceptado delante de Dios está ajena a ti. No hay otro camino, solamente hay uno que es considerado justo, y ese es Cristo Jesús. Tienes que abandonar toda confianza en ti mismo y ponerla únicamente en Él. Ven a Cristo, despoja tus propias fuerzas, saca tus propios esfuerzos, y entonces tú vas a poder leer correctamente Romanos 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Padre nuestro, te damos gracias porque en Cristo no hay ninguna condenación para nosotros. Te damos gracias porque tu Espíritu mora en nosotros, capacitándonos para hacer lo que jamás podríamos hacer con nuestras propias fuerzas. Señor, danos hoy la convicción de nuestra nueva identidad en Cristo. Y el que aún no ha venido a ti, Señor, atráelo, como dice la canción, con cuerdas de amor a la cruz de tu Hijo. Que descansemos enteramente en su justicia perfecta
y vivamos en obediencia gozosa por el poder del Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús lo pido. Amén.